Dios le bendiga, hermanos. Me da gusto que me acompañen el día de hoy, miércoles, en nuestro estudio. Estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Ya vamos por el capítulo 8, casi por la mitad. Así que el día de hoy vamos a estar observando el capítulo 8, versos 31 al 38. Pero antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por los cuidados que has tenido con nosotros, Padre, porque el día de hoy nos das la suficiente salud para estar reunidos en este medio virtual, Padre, compartiendo de tu palabra. Te pido que estés con cada uno de mis hermanos en sus hogares o en donde están, Padre, que pueden ver la predicación. Tú estés con ellos, tú trabajes en sus vidas, Padre, y que nos guíes para que juntos podamos llegar al conocimiento de tu verdad, Padre, y a la práctica de esta. Padre, te pido que tu Espíritu Santo esté trabajando en nuestras vidas y en nuestras mentes, Padre, y que podamos tomar esta palabra y vivir por ella, Padre. Te pido por las necesidades de mis hermanos, tú los ayudes y tú suplas sus necesidades. Tú proveas del trabajo, Padre, tú proveas de la salud. Padre, tú estés con ellos en todo este momento que estamos pasando, Padre, como el mundo entero, Padre, en la situación de la pandemia, Padre, seas tú el que nos ayudes, Padre, confortes nuestro corazón, Padre, ayudes a aquel que está en debilidad, Padre, a aquel que se encuentra experimentando tristeza, Padre, tú estés fortaleciéndolo, aquel que titubea, tú lo levantes, Padre, y lo sostengas con tus manos. Ayúdanos a estar firmes y que al término de esta pandemia, Padre, o al menos cuando ya sea controlada y podamos regresar a los templos, Padre, no hayamos perdido ninguno. Está todo en tus benditas manos, dependemos de ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a estar observando entonces los versos 31 al 38 y a la meditación del día de hoy le he titulado La vida congruente del que ha conocido la verdad. Repito, la vida congruente del que ha conocido la verdad. Nosotros hemos conocido la verdad porque hemos conocido al Hijo, a Cristo Jesús. Y la palabra de Dios nos dice en el capítulo 14, verso 6 de San Juan, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y entonces nosotros hemos conocido al Hijo y confiamos en Él. Pero la pregunta sería, ¿nuestra vida realmente es congruente con el conocimiento de la verdad? Vamos a ir analizando estos versos. Verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seráis verdaderamente mis discípulos. Verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Lo primero que quiero invitarle a poner atención es que Jesús está hablando con un grupo de judíos. Normalmente Juan el Evangelista menciona a judíos, a aquellos líderes que están dentro del judaísmo. Recuerden, en el contexto, Jesús ha sostenido una plática con estos líderes, entre los cuales hay fariseos, hay saduceos, hay escribas. Y entre este grupo dice a los judíos que habían creído. Son personas que ya habían creído. No estamos hablando de un grupo inconverso, un grupo que no creyó, sino de un grupo que creyó. Y dentro de ese grupo aún tenían ellos que analizar muy bien en qué han depositado su fe. Dice, si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Muchos de nosotros hemos conocido a Cristo Jesús y lo hemos adoptado, hemos creído en Él como nuestro Salvador. Y en el momento en que depositamos nuestra fe en Cristo, según dice el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12, fuimos aceptados o adoptados como hijos de Dios. Esta adopción ha sido solamente por medio de la fe, no por medio de las obras. Esta adopción no es por descendencia, como ya hemos hablado en otra ocasión. El verso 13 de este capítulo 1 nos dice que no es por varón, no es por descendencia. No es porque yo pertenezca a una religión que soy adoptado hijo de Dios, solamente por la fe en Cristo como nuestro Salvador personal, que ya hemos hablado en otras ocasiones. Pero ahora que soy hijo, la pregunta es, ¿permanezco en la palabra de Dios? Y eso es muy interesante. A veces vemos personas en las iglesias o en los templos que dejan de congregarse.
Y algunos juzgan muy rápido y dicen, este no era de nosotros, por eso se fue de nuestro templo. Debemos ser más cuidadosos a la hora de emitir un juicio. Hay muchos motivos por el cual la gente deja de asistir. A veces las personas dejan de asistir porque no lograron cimentarse en la iglesia, no tuvieron raíces dentro de la iglesia, no hubo ese compañerismo, no tuvieron lazos de amor y amistad dentro de la iglesia, así que pues no tardan y se van. Otros no fueron establecidos en la palabra, entonces ellos no tenían una firmeza doctrinal. Vienen las corrientes doctrinales, se confunden y pues se van tras de otras ideologías. Otros se van simplemente porque no vieron congruencia entre los creyentes que se congregaban en este templo y no pudieron percibir ese amor de Cristo en ellos y se desanimaron y se fueron. Y por último, hay quienes se van porque realmente nunca tuvieron a Cristo, se emocionaron, alzaron su mano en aquella ocasión y dijeron haber aceptado a Cristo Jesús, pero solamente fue por emoción. Esos no pudieron permanecer en la palabra. ¿Por qué? Porque no hay Espíritu Santo dentro de ellos que los redarguya. No pudieron mantenerse en la palabra. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios. Ahora, esto es uno de los casos y nosotros debemos ser hábiles al poder determinar un juicio y no hablar con ligereza. Así que estos discípulos son aquellos que habían creído entre el grupo de judíos, pero Jesús les dice, ustedes necesitan permanecer en mi palabra para que realmente sean mis seguidores, para que realmente sean mis discípulos. De otra forma, no podrán dar muestras de ser mis discípulos. Y es que la unión que existió con Dios en el momento de nuestra fe, solamente Dios la puede ver. Pero aquellos que están a nuestro alrededor no pueden ver esa unión solamente a través de nuestras obras. Repito, no somos salvos por las obras, pero ahora que somos salvos, la gente de nuestro alrededor necesita ver nuestras buenas obras. Dice la palabra de Dios entonces, si nosotros permanecemos en la verdad, si nosotros permanecemos en la palabra, nos van a conocer como discípulos de Cristo. Y otro efecto es que conoceremos la verdad. Y la verdad nos da la verdadera libertad. ¿De qué somos libres? Bueno, somos libres del pecado. El día en que creímos en Cristo Jesús, Él nos liberó de la carga del pecado. Pero en la vida práctica vemos que aún teniendo a Cristo en nuestro corazón, a veces pecamos. Y esto es porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, una inclinación hacia el mal. Y el Señor Jesucristo, entre las instrucciones que nos da, es que nosotros debemos buscar una nueva vida ahora que hemos creído en Él. Por eso es la necesidad de permanecer en la verdad, en su palabra. Nosotros podemos leer en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, esa palabra tiene un efecto santificador, nos va purificando, pero solamente cuando nosotros venimos a la palabra con una intención genuina. ¿Por qué? Bueno, hablábamos hace un momento de aquellos que se van de la iglesia y algunos juzgan, esos que se fueron no eran salvos. Pero ¿qué hay de los que permanecen en la iglesia, permanecen en el templo y no solamente permanecen, sino que también se involucran en las actividades del templo y están ahí fieles, al menos en apariencia? La palabra de Dios dice de un grupo que estaba congregado, que estaba sirviendo y que le dice al Señor, nosotros predicamos en tu nombre, nosotros sacamos demonios, hicimos. Y el Señor dice, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Entonces, ¿qué diferencia hay entre uno y otro grupo? Bueno, a veces las personas se van y decimos no son salvos, pero a veces las personas se quedan y parecen que son hijos de Dios, pero solamente son religiosos. Son personas que cambiaron de una religión a otra. No son personas que hayan depositado su fe
en Cristo y lo hayan hecho Señor de su vida. Y ese es el caso de estos judíos que habían creído, los cuales están acostumbrados a vivir cumpliendo las normas de la religión, cumpliendo con los pagos de los diezmos, cumpliendo con las horas de las oraciones, cumpliendo con los ayunos marcados y los demás ritos de la iglesia judía, pero sin una vida de piedad. Jesús les llamó en alguna ocasión sepulcros blanqueados. Por fuera dan apariencia de piedad, pero por dentro están perdidos. Entonces, nuestras obras no son garantía de nuestra salvación. Si permanecemos, nuestra permanencia en un templo, en una iglesia, no es garantía de nuestra salvación. Entonces, ¿a qué hace referencia la palabra de Dios en esta porción? Decíamos, cuando hay una decisión genuina, el creyente que está unido a la palabra de Dios empieza a crecer en la palabra de Dios. Josué 1:8 podemos ver una instrucción muy clara de permanecer en la palabra de Dios, meditando en ella de día y de noche, para que así pueda encontrar la prosperidad de parte de Dios. Y cuando hablamos de prosperidad, recuerden, no solamente hablamos del lado económico, hablamos de una prosperidad espiritual principalmente. Y Dios da prosperidad económica al que quiera dar y quita al que quiere quitar. Pero nosotros lo que debemos buscar es ese crecimiento espiritual que da Dios cuando nosotros estamos viviendo en la palabra, meditando de día y de noche. Ahora que estamos en casa y que algunos pues han pasado ya 3 meses o 4 meses ahí encerrados en casa, y algunos tienen la posibilidad de mantenerse de algún medio, el caso que no salen de sus hogares. Bueno, aproveche el tiempo, hermano, y agarre la palabra de Dios y medite en ella de día y de noche. Tome un libro de la Biblia. Le aconsejo que para iniciar tome uno corto. Por ejemplo, está el de Filipenses. Puede tomar una de las epístolas de Juan, y entonces, que son muy cortas, y agarrar y estudiar verso por verso y meditar en él y investigar lo más que usted pueda. Usted de esa forma está permaneciendo en el estudio de la palabra. Y cuando nosotros estudiamos la palabra, nos encontramos con cada tesoro que Dios ha dejado ahí. Por ahí alguien un día me escribió una nota y dice que los mejores tesoros son los que uno descubre. Cuando nosotros escuchamos alguna predicación o algún curso de la Biblia, descubrimos muchas cosas interesantes, pero cuando nosotros tomamos la Biblia en nuestras manos y invertimos nuestro tiempo en meditar en ella, en estudiarla, vamos a encontrar tesoros que nos dejarán maravillados, tesoros que marcarán nuestras vidas. Entonces, si nosotros permanecemos en el estudio de la palabra, llegaremos al conocimiento de verdades que cambiarán nuestras vidas. Llegaremos en momentos en que Dios nos confrontará con su palabra, porque si somos hijos, tenemos al Espíritu Santo, el cual toma la palabra y la aplica en nuestra vida. Y cuando somos confrontados, a veces lloramos porque nos damos cuenta que hemos fallado. Pero no solamente lloramos, entonces tenemos esa tristeza que el mundo tiene, una tristeza de perdición que solamente lamenta, pero no pasa nada. Sino que después de darnos cuenta, nosotros tomamos compromisos de cambio, compromisos con Dios para poder mejorar nuestra vida. Si se da cuenta, el cristiano está enfocado en la palabra, deja de ver a su alrededor y se centra en su persona, en su desarrollo en la fe cristiana. Ese es el camino cristiano, el observar la Biblia, el encontrar en ella aquellas cosas que son necesarias que adquiramos en nuestra vida, aquellas cosas que son necesarias que también nos despojemos. La vida cristiana no es una vida solamente de emociones, no es una vida de sentir éxtasis, sentirse bien, sino la Biblia cristiana es una vida de esfuerzo. Podemos ver el ejemplo de los apóstoles que estuvieron dispuestos a morir por mantener la verdad, por predicar la verdad. Apóstoles que dedicaron su tiempo a indagar en las Escrituras. Pablo, en alguna ocasión, estando en prisión, le pide a Timoteo que le traiga algunos libros que había dejado por ahí. Él quería aprovechar su tiempo, quería dedicarse a estudiar la palabra. Por eso a Dios debemos
buscarle con todas nuestras fuerzas, dice la Biblia, con toda nuestra mente, buscar la palabra de Dios, aprender de ella, descubrir la verdad y vivir en la verdad. Y entonces demostraremos que somos verdaderamente discípulos de Dios. Y eso es lo que el mundo necesita hoy en día, ver a los discípulos, no solamente oírlos. El mundo actual necesita ver a los discípulos. Regresando a nuestro texto, cuando estos hombres judíos escuchan lo que Jesús les dice, que van a ser libres, en vez de encontrar una palabra de consuelo en esto, en vez de escuchar en las palabras de Jesús unas palabras de ánimo para una vida de santidad, ellos se enojan y reaccionan. En el verso 33, respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Ellos estaban confiando en su linaje. Y luego ellos dicen: nunca hemos sido esclavos. Se les está olvidando que en este momento de la historia el pueblo romano los ha conquistado. Y que ellos, si bien les han dado ciertas concesiones para continuar con su culto, no son totalmente libres. Entonces, realmente ellos se les olvidó su posición actual, la posición política actual, y están viendo en cuanto a su vida de relación con Dios o su oportunidad de llegar al cielo en su linaje familiar. Por eso es que Jesús menciona también en el verso 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero solamente que ustedes tienen un problema. Procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Es muy fácil llevar una religión, pero es muy difícil buscar vivir una vida de santidad para Dios. Porque la vida de religión te dice: haz esto, haz lo otro. Pero cuando nosotros tenemos un compromiso con Dios y buscamos obedecerle y buscamos ser santos, porque Él nos dice: sean santos como yo soy santos, entonces vemos algo difícil, un camino muy difícil. Yo no sé si usted ha leído, y si no, le recomiendo que lea aquella novela cristiana que se llama El progreso del peregrino, de Juan Bunyan. Esta novela narra la vida de un creyente, de un cristiano, de el momento de su fe hacia las mansiones celestiales. Y en el camino hacia las mansiones celestiales, él se encuentra con muchos peligros. Se encuentra a un gigante que lucha contra él, que intenta devorarlos, que si no me equivoco se llama Apolión. Se encuentra con dificultades en el camino cristiano. Él dice que es peligroso, con piedras, es peligroso, es angosto. En cambio, también se encuentra un camino amplio, bonito, pero realmente te alejaba mucho del rumbo de las mansiones celestiales. La vida cristiana no es una vida de solo disfrute. En esta tierra no venimos a disfrutarla. Si bien debemos tener gozo, pero ese gozo es de comunión con Dios, pero también tendremos días difíciles. Lo estamos experimentando hoy en día con la pandemia que azota el mundo entero. Ahora, cuando nosotros vivimos en dependencia con Dios, entonces daremos las muestras necesarias que somos hijos de Dios. En cambio, el religioso cumple con las peticiones de su religión, pero no transforma su vida. Estos hombres, aún siendo judíos del linaje de David, desean matar a Jesús. De nada sirve venir del linaje de Abraham, si ellos tienen la intención de matar a Jesús. Quiere decir que por dentro aún siguen siendo las mismas personas. Por fuera pueden decir amar a Dios, pero por dentro aún siguen esas malas intenciones, envidias, esos deseos de hacer daño a los demás, la codicia y demás pecados. ¿Por qué? Porque no han sido transformados. Así que ellos necesitan ser libres. Jesús dice en el verso 34,
de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace el pecado. Ahora, todos somos pecadores. Y en cierta manera, todos caemos en la esclavitud del pecado. Por eso es necesario estar en la palabra. Porque algunos pecados los hacemos por ignorancia, porque no sabíamos que están mal. Pero cuando estamos en constante comunión con la palabra, hay muchos efectos que hace la palabra sobre nosotros. Uno, nos quita la ignorancia, nos permite conocer qué es agradable y qué no es agradable a Dios, y entonces podemos librarnos de ese pecado. Dos, nos fortalece. La palabra de Dios nos motiva, nos fortalece para alejarnos del pecado. La palabra de Dios también tiene efectos especiales en nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos confronta, y no solamente en el momento de la lectura, sino cuando estamos en un momento de tranquilidad o cuando estamos a punto de pecar. La palabra de Dios viene a nosotros y nos confronta para que dejemos el pecado. Así que la verdad nos hace libres. La verdad sigue con su efecto liberador en nosotros, pero necesitamos estar atentos. Necesitamos quitarnos esa mentalidad tan humana como tenían estos judíos, de querer justificar sus actos, y en vez de estar buscando esas actitudes de autojustificarse, debemos ponernos a disposición de la palabra. Dice el verso 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Ahora, ellos están confiando en su religión. Y dice, si tú practicas pecados, entonces tú eres esclavo. Y el esclavo no permanece, pero el hijo sí. Ahora note lo que dice en el siguiente verso, 36. Así que, si el hijo os libertare. ¿Y por qué el hijo libera? Porque el hijo sí permanece. Aquel que permanece, que está hablando este verso 35, ese hijo que permanece está hablando de Jesús. Él está ahí porque es legítimamente hijo de Dios. Él no practica pecado. Él está libre del pecado. En cambio, nosotros somos inconstantes porque a pesar de que hemos sido adoptados, somos adoptados, no somos nativos, no hemos nacido directamente de Dios. Nuestra naturaleza no es divina. En cambio, la de Jesús sí. Y Él no ha cometido pecado. Y Él vive en ausencia de pecado. Él permanece. Y es el único que tiene el poder para ayudarnos a salir del pecado. En cambio, estos hombres están confiando en Abraham, el cual su naturaleza no es divina. Su naturaleza es humana. Por tal motivo, es pecador como nosotros. Como otro pecador puede ayudar a los demás pecadores. Por más que haya sido una muy buena persona, por más que haya sido un hombre devoto que confiaba plenamente en Dios, al menos Hebreos en el capítulo 11 nos señala que Abraham era una persona que realmente tenía fe, pero esa fe la tenía él y lo beneficiaba a él. Pero cada uno de nosotros tenemos que aprender a confiar en el Hijo, no en la religión, no en el ícono religioso, no en las personas o personajes bíblicos, sino confiar en el Hijo, en el que realmente tiene poder para liberarnos. Verso 37. Se dice que sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabido en vosotros. 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. No dice acerca, dice cerca. ¿Quién ha estado cerca del Padre que nos pueda dar testimonio? Solamente el Hijo, el cual descendió, el cual luego ascendió y vendrá nuevamente por nosotros. Él habla lo que ha visto, lo que es parte de su naturaleza y su vida cotidiana. Eso es lo que nos habla. En cambio, ellos hablan de cosas que no han visto.
Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Ni siquiera han visto, sino lo han oído. Entonces, hay una gran diferencia entre aquel que hace lo que ve y aquel que hace lo que escucha. No hay una comunión directa. En cambio, Jesús, como hijo, tiene comunión directa con el Padre. Y Él es el único que puede liberarnos de la esclavitud del pecado. Así que esta pequeña porción nos invita a que nosotros pongamos toda nuestra confianza en Jesús, el cual es el único que puede liberarnos. En segundo lugar, nos invita a permanecer en sus enseñanzas, las cuales son purificadoras, las cuales son liberadoras. Si usted permanece en aquellas enseñanzas, conocerá la verdad y será verdaderamente libre, y todo mundo podrá conocer que usted es discípulo de Cristo. No necesitará decirlo, porque el mundo lo reconocerá. La palabra de Dios dice: si se aman los unos a los otros, conocerán que verdaderamente son mis discípulos. Y yo creo que cada creyente tiene el compromiso con Dios de vivir en la verdad y de practicar el amor para con su semejante y para con Dios. Y de esta forma estaremos testificando con poder. De esta forma, muchos creerán en lo que prediquemos, porque reconocerán que nuestro mensaje es auténtico, ha hecho cambio en nuestra vida y podrá cambiar también la vida de ellos. Pero si continuamos en nuestros delitos y pecados, si no confiamos en el Hijo y confiamos en las religiones, entonces no habrá cambio en nosotros, porque la religión no puede salvarnos. Continuaremos en nuestros pecados. Y no solamente eso, oiremos y practicaremos lo que se nos dice por segundas o terceras personas, pero no tendremos relación liberadora con Dios y su palabra. Entonces no conoceremos la verdad y seremos solamente esclavos del pecado. Necesitamos buscar a Dios. Busquen a Dios mientras pueda ser hallado, pero búsquenle de corazón. No solamente le busques, obedécele, sujétate a Él y vive conforme a su voluntad, porque esa es la voluntad del Padre expresada por medio del Hijo. Que seamos hacedores de la palabra, que seamos verdaderamente sus discípulos. Dios le bendiga, hermanos.